Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 17 del taller práctico de desarrollo móvil para Android, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con aplicaciones a nivel Android. Ya estamos entrando y hemos entrado, ¿verdad?, en temas avanzados. Hemos visto varias cositas que tienen que ver con con la configuración del entorno gráfico, ¿cierto? Quizás no a nivel de diseño, pero sí mostrando, en este caso, las distintas opciones que nos da Android para que podamos ir creando interfaces gráficas utilizando los distintos recursos que Android nos propone. En este caso, el SDK de Android nos pone a disposición. Uno de ellos es lo que vamos a ver ahora. Me refiero a la configuración de los menús, pero a modo de Actions Bar. Vamos a ver qué es un Action Bars, vamos a ver algunas configuraciones básicas de los Action Bars, vamos a ver los estados que tienen que tener cada menú para cómo se va interpretando en este caso, y por supuesto vamos a hacer un ejemplo completamente práctico funcional que nos va a permitir en este caso entender cómo y qué es en este caso un Action Bar y en este caso también de qué nos serviría. Bien, contesto una pregunta que por ahí me hacía un alumno, bueno, en realidad varios me la han hecho: ¿a qué hora vamos a llegar o en qué video vamos a llegar al trabajo con base de datos? Ya se viene, vamos a enseñar a trabajar con Shares Preference primero y luego con, en este caso, el trabajo con la base de datos SQLite. Bien, también tengo contemplado enseñarte a trabajar con HTTP Client para que aprendas a conectarte a un archivo PHP remoto, desde donde puedas, por ejemplo, tomar datos y cargar algún tipo de recurso, por ejemplo, ListView con datos tomados desde una base de datos externa. Ya vamos a iniciar pronto un bloque dedicado exclusivamente a ese tema. Sin embargo, nos quedan estas últimas cositas que son importantes que nosotros las conozcamos. Entonces, no te aburro más y comenzamos. Bueno, acá antes de ir a colocar manos en el código, vamos a mostrar aquí un poco de teoría respecto de los Action Bars, ¿verdad? Para que entendamos qué son y en definitiva cómo podemos irlos configurando. Le vamos a pedir ayuda acá a nuestro amigo, a nuestro personaje que tenemos acá, uno de mis mayores ídolos, me encanta su personalidad. Para quien no lo conoce, él es el gran Vegeta. Entonces, bueno, acá tengo un ejemplo yo de lo que es un Action Bar. Fíjate, se refiere a la barra de arriba, ¿verdad? De las aplicaciones en este caso. Y esto básicamente lo que hace es permitirte crear menús adicionales al menú principal, que es el menú Overflow que tienes acá, ¿cierto? Y por ejemplo puedes agregar iconos, ya sea iconos desde el core de Android, como también iconos personalizados. Por ejemplo, acá esta estrella seguramente es un icono personalizado y este yo creo que es un icono ya derechamente del core de Android. También podemos crear tabs, no lo vamos a ver eso todavía. Vamos a ver cómo cargar textos y esas cosas. Voy a apagar el chat de mi web, sí, porque hay alguien hablando ahí. Entonces, ahí para que estamos grabando, lo siento, amigo. Ok, entonces te decía que el Action Bar corresponde a esto. Ya vamos a ver el tema de la implementación de tags y todo eso. Por lo pronto nos vamos a enfocar en esta parte de arriba. Vamos a aprender a agregar iconos, ¿verdad? Y desde luego a recibir los valores de estos iconos para que podamos recibirlos y en definitiva, por ejemplo, hacer un intent a otra actividad, enviar valores a otra actividad. En este caso lo vamos a hacer más simple, solo como un ejemplo funcional, levantando una notificación de tipo TOAS para que ya yo creo que con eso perfectamente se entiende lo que en este caso es la funcionalidad. Sin embargo, antes de ir a ver cómo se crea un Action Bar, hay que ver un poco de esto que está acá. Estas son las acciones de los menús. No lo habíamos visto porque ya estamos en temas avanzados de Android. Primero enseñamos a crear un menú, a configurarlo, ¿cierto? A capturar el valor, es decir, el clic en cada uno de los menús. Y ahora ya estamos entrando ya en la personalización de los menús. Entonces, una de las cosas que hay que conocer es el estado de los menús. Es un estado que se coloca con un método, ya lo vamos a ver. No me recuerdo cuál es el nombre, debería haberlo anotado acá, pero de todos modos lo vamos a ver ahora en el código, es show y algo.
Entonces este método puede recibir estos tres valores que yo tengo acá. Coloqué este otro que se llama overflow también, porque es bueno que sepas lo que hace. Cuando hablamos de un menú que tiene una configuración overflow, significa que va a cargar con estos puntitos, esta línea punteada, generalmente en las últimas versiones de Android, en el ángulo superior derecho de la pantalla de la aplicación. Entonces generalmente uno hace clic acá y se despliega, ¿verdad?, el menú, que es lo que hemos estado realizando durante el curso. Entonces a eso se le llama estado overflow. Sin embargo, nosotros podemos personalizar los estados. Por ejemplo, podemos agregar el estado never, que significa que el menú siempre va a aparecer acá, siempre va a aparecer en la zona del overflow. También podemos indicarle la propiedad always, que eso quiere decir que los menús siempre van a aparecer acá, siempre y siempre. Pero acá hay un tema, porque por ejemplo, si cargaste más menús de lo que el espacio soporta, él te va a ir cargando los que no quepan acá, te los va a ir agregando al overflow sin un icono. Bien. Y eso en realidad no se ocupa mucho. Lo que se ocupa hoy en día es el iframe, que es el parámetro que se le pasa a ese método que nosotros vamos a aprender a usar ahora, para que nosotros indiquemos cuáles son los menús que queremos colocar en esta zona, ya sea con un icono, en este caso tomado del core de Android, como también puede ser un icono personalizado. Todo esto en este caso, por supuesto, lo tienes que guardar en la carpeta Draggable, ¿cierto?, de la carpeta de recursos. Pero también podemos cargar, por ejemplo, acá en esta zona del Action Bar, un menú con un texto, y directamente, sin ningún tipo de problema. Y lo podemos recoger cuando hagamos clic y todo, puede funcionar sin ningún tipo de problema. Entonces, por eso te coloqué este esquema acá, para que se entienda en principio este concepto, porque es súper importante para poder ya ir a tomar decisiones acá, la configuración de tu menú, respecto de saber cuál de ellos vas a agregar a la zona de overflow y cuál de ellos vas a agregar acá a la zona de action bar. ¿Te parece? Ok, entonces vamos a ver cómo se crea. Vamos a cerrar acá, por supuesto, preguntar en este caso, o comentar, ¿cierto?, a las personas que no me conocen. Este es mi blog, cesarcancino.com. Acá tienes todos los videos de Android. ¿Y por qué vengo acá y te robo un par de segundos? Porque siempre me preguntan por las descargas de los videos y de los códigos. Entonces, fíjate que al entrar a cada uno de los videos, por lo menos lo que he hecho yo, tienes una pestaña que dice descargas acá, y desde aquí te puedes bajar un archivo .rar que trae primero que todo el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en el canal de YouTube, y desde luego también eso trae el código fuente que se trabajó en el video. Bien, ok, entonces ahora vamos a colocar manos en el código. Ahí está el método, se llama Show as Action. No me había aprendido el nombre. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo, lo voy a trabajar desde Eclipse. Perdón, voy a trabajar desde Eclipse porque mi computador por ahí se marea un poco con el Android Studio, me ha pedido muchos recursos, entonces con Eclipse me funciona bien. Entonces voy a seguir haciendo por ahora los videos desde acá, pero en realidad es lo mismo. O sea, ya creo que te quedó claro, ¿cierto?, que no hay ningún tipo de problema con uno u otro entorno. Entonces elegimos Android Application Project. Siguiente, lo vamos a llamar clase 17, ya hemos avanzado bastante. Generamos acá el package name. Acá ya no hay nada que explicar, ¿cierto? Ice cream sandwich. Siguiente, next, ¿verdad? Next y blank activity, next y finish. Inmediatamente con esto se va a crear el proyecto, ¿verdad? Y aquí está la actividad principal, y aquí tenemos la clase main Java, ¿cierto?, que en este caso no le vamos a hacer ninguna configuración por ahora. No vamos a hacer ninguna configuración acá, simplemente vamos a levantar el proyecto. Al levantarlo ahora vamos a ver que nos va a cargar la barra libre arriba, me refiero al action bar, solamente con el menú overflow que trae por defecto. En este caso en Eclipse es con run as acá, Android Application. Aquí yo ya tengo cargado el emulador, en este caso, bueno, estoy utilizando el de Android Studio. Aquí debiera levantarse ya, en este caso, la aplicación. Entonces, este menú que está acá, donde dice Settings, es el menú de tipo Overflow. Entonces, la idea es que nosotros, a través de Show as Action, nosotros le indicamos acá donde tengo el mouse, cuáles son los menús que queremos que aparezcan en esta zona de nuestro Action Bar. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a ir acá a nuestra carpeta de recursos, acá en Res, y vamos a ir al directorio menú. Y vamos a abrir el menú que tenemos configurado por defecto. Bien. Y acá hay un tema, mira, podemos hacerlo a código, ¿cierto? O podemos también trabajar desde la ventana de layout. En este caso lo podemos hacer acá.
Podemos, por ejemplo, agregar un ítem, ¿cierto? No lo voy a colocar en un grupo ahora, aunque en realidad da lo mismo. Voy a agregar un ítem acá. Y lo podríamos llamar, por ejemplo, qué sé yo, calendario. Que tengo ahí un menú que se llama calendario, entonces lo vamos a agregar desde ahí. Vamos a llamarlo calendario. Se recomienda siempre colocar estas cosas en, bueno, esto ya lo habíamos conversado, pero en una variable, ¿cierto? En el string.xml. Entonces lo creamos desde acá, esto también ya lo enseñamos, ¿cierto? Calendar text, por ejemplo, texto, lo que sea, y calendar. Ok, ¿cierto? Ok. Y esto, configuraciones más, configuraciones menos, te va a generar esta sintaxis que tenemos acá. En este caso, aquí tengo un error con esto. Te va a generar esta sintaxis que tenemos acá. Voy a agrandar esto aquí para que lo podamos revisar. Entonces, este es uno de los menús que nosotros tenemos listos para trabajar. Tenemos un error en el main activity, pero es porque borré el menú que se llamaba Action Settings. Entonces podemos sacar esto de acá por ahora y ya el error desaparece. Entonces acá tenemos nuestro menú. Te fijas que tiene primero que todo un Android ID, que es el identificador. Tiene un título, ¿verdad? Y nosotros le podemos dar otras configuraciones. Por ejemplo, Android, show as action. Y acá donde está lo que te digo yo. Si tú, por ejemplo, le dices always, ¿verdad? Significa que siempre van a estar disponibles. La idea es que se nos ocupe. La idea es que ocupemos, por ejemplo, si queremos que este menú cargue en la zona de overflow, simplemente acá decimos never. Bien. Inclusive, fíjate que si acá le damos un icono, que a todo esto por supuesto te voy a enseñar ahora a agregar un icono, aún así te va a aparecer en el menú Overflow si tú le colocas esta opción en el método Show Action, le indicas la propiedad Never. Voy a crear otro menú desde acá mismo, ¿verdad? Lo voy a llamar, por ejemplo, calendario 2. Pero ahora, bueno, puedo mantener el texto, no hay ningún tipo de problema. Pero ahora, acá donde dice Show Action, le voy a dar la propiedad if ROM. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esto? Te debería mostrar, independientemente de que no tenga un icono, ¿verdad? Te debería mostrar este menú en esta zona de acá. Y el primer menú que yo configuré, este que está acá, debería aparecer en la zona de Overflow. Veamos, probemos la aplicación, levantémosla. Clic derecho, Run as Android Application. Bueno, ahí tuve que bajar un poco la barra de herramientas para que se me vea bien el menú, ¿cierto? Entonces, esperamos un poco. Y fíjate que efectivamente acá te aparece el primer menú en la zona de Overflow y el segundo te apareció acá en el Action Bar, pero con un texto. ¿Te fijas? Entonces, esto es la forma mediante la cual nosotros podemos añadir y quitar, en este caso, elementos desde la zona del Action Bar. Esto es lo que se denomina comúnmente como personalizar el Action Bar de la aplicación. Bien, veamos cómo cargar un icono. Pues veamos acá como por ejemplo le podíamos cargar un icono. Entonces para eso, bueno, acá yo tengo el código, es Android Icon, estaba mirando. Entonces déjame mirar acá una cosa, Android, ok. Entonces, por ejemplo, a este que le dijimos if room, le vamos a decir ahora que no quiero que cargue el texto. Recuerda que ahora acá me cargó el menú acá en la zona de Action Bar, pero me lo cargó con un texto. No es lo que yo necesito. Yo necesito que cargue con un menú. Entonces, para eso, le asignamos la propiedad Android, icon. Y acá tenemos dos opciones. Tenemos la opción de, por ejemplo, ir directamente a la carpeta Draggable de nuestra aplicación. En este caso, sería esto. Vamos a ir acá a nuestra aplicación. Workspace, clase 17. Entonces tendríamos que tener un directorio acá dentro de res llamado Draggable, ¿cierto? O tener la imagen dentro de cualquiera de estos componentes. Yo acá tengo uno, en mi proyecto Action Bar, tengo unas imágenes aquí. Res, tengo estas tres, en este caso las voy a copiar. Y me las voy a traer acá a clase 17, res, y las voy a pegar acá en todos lados. Pues. Acá. Acá, acá y acá también. Entonces, de esta forma, no sé si me va a funcionar sin crear una carpeta Draggable sola. Vamos a ver, si no la creamos, no hay problema. Entonces, lo que haremos, por ejemplo, para cargar un menú, en este caso, o un icono personalizado, como los que yo acabo de colocar ahí, podríamos decir acá, por ejemplo, @Draggable / y, por ejemplo, escribimos el nombre del icono. Fíjate que no me lo sugiere, ¿eh? No
de hecho no lo encuentra. De hecho vamos a ver acá, por ejemplo, que a pesar de que yo lo tengo en las demás carpetas, derechamente no lo encuentro. Entonces vamos a crear la carpeta Dragable acá, una Dragable solita, vamos a decir acá, nuevo directorio, Dragable, y vamos a copiar las mismas imágenes. Bien, si hacemos eso ahora, por ejemplo, y volvemos acá, y ahora presionamos, por ejemplo, CA, control espacio, y fíjate que ya te sugiere el nombre de la imagen sin ningún tipo de problema. Esta es la primera forma mediante la cual nosotros podemos cargar un icono, ¿verdad?, a alguno de los menús que queramos agregar a la zona de Action Bar. En este caso esta opción se llama cargar, bueno, en realidad no sé cómo se llama, pero acá estamos hablando de que estamos utilizando una imagen personalizada para cargar el icono que va a estar asociado al elemento. Da lo mismo que haya un título, fíjate, mira. Entonces vamos a correr la aplicación ahora, clic derecho, Run As, Android Application. Este emulador me gustó, es más rápido, ¿eh? Los emuladores de Android Studio son más rápidos. El tema es mi computador, que no me ha dejado trabajar. Entonces, fíjate que ahora me agregó el mismo menú acá, pero te fijas que ahora colocó el icono personalizado que yo tengo sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Mantiene acá el otro menú, Calendar, ¿cierto? Porque yo le indiqué la propiedad Never, significa que el menú se va a la zona de Overflow. Vamos a agregar otra opción, por ejemplo, vamos a copiar esto, un ítem acá, le vamos a llamar, por ejemplo, editar, ¿verdad? Vamos a llamarlo buscar, creo que hay un icono de buscar también. Entonces, podemos colocar un texto acá en duro también, ¿cierto? Por ejemplo, buscar, aunque en realidad esto no es necesario porque lo voy a asociar a través de la propiedad show action. Le voy a dar la opción is if from, entonces va a cargar en la zona de action bar. Pero ahora fíjate que acá en lugar de ir a buscar uno de los iconos personalizados en la propiedad Android icon, voy a hacer esto. Voy a decir arroba Android dragable slash. Y fíjate que si presionas control espacio, él te da una serie de iconos personalizados que tú puedes utilizar. Fíjate, todos estos. Por ejemplo, una estrella, una radio, lo que tú quieras. Entonces por acá yo creo que hay alguno que se llame Search. Picture, mira, Stars, Stuff Off, tienes bastantes. Snippet. No sé si hay uno que se llame Search acá. Bueno, y si no hay que buscar. Yo creo que deben haber. Pero yo no me sé bien los nombres acá de los iconos porque en general ocupo los personalizados, pero se puede buscar acá alguno, por ejemplo, déjame ver si hay alguno que se llame algo así como, yo creo que este puede ser, a ver, veamos, Soundplate. Entonces, por ejemplo, le vamos a agregar ese. Fíjate que esto es distinto, ojo, esto que yo hice acá es distinto a lo que hicimos acá arriba. ¿Por qué? Porque en este segundo menú que se llama Calendario 2, nosotros lo que hicimos es utilizar una imagen personalizada, en este caso que la colocamos en el directorio Dragable. Acá abajo es diferente porque acá estamos utilizando un icono de los que trae por defecto el core de Android. Fíjate que de hecho la sintaxis es distinta. Acá arriba dice arroba Dragable directamente, en cambio acá dice arroba Android Dragable. Ojo con eso, hay una diferencia bastante importante en ambas cosas. Acá utilizamos un icono personalizado y acá utilizamos algunos de los iconos que trae el core de Android. Para los que han utilizado Bootstrap alguna vez, en este caso Bootstrap para CSS, me van a entender. En general Bootstrap trae ya algunas fuentes de iconos personalizados, adicionalmente a los que ya nosotros podemos agregar. Acá es algo bastante similar. Entonces vamos a correr la aplicación, clic derecho, Run As, y fíjate lo que va a suceder. Bueno, acá me encantó, de hecho, el emulador de Android Studio. Así lo que pasa es que mi computador está un poco raro. Algo nos pasó. Parece que se cayó la aplicación, parece que ese icono nos servía, ¿eh? A ver, veamos. Veamos. Android Application. Si no, usamos otro. Si iconos hay bastantes ahí. De hecho, sí, yo creo que nos dio un error ahí, por eso no nos levantó. Vamos a ver otro, por ejemplo, aquí control espacio, vamos a usar alguno de estos, por ejemplo, button bar puede ser, button diálogo, button plus, button start, ese vamos a usar. Yo creo que ese sí nos va a permitir trabajar. Entonces, vamos a correr la aplicación ahora, de nuevo, Android Application. En realidad yo no me conozco todos esos botones por razones lógicas, porque en general uno utiliza iconos personalizados, pero no es mayor problema eso.
Yo creo que me está dando problemas por esto. Entonces vamos a darle, yo creo que era esto el problema. Eso es lo que me está dando problemas, yo creo. Y le vamos a cambiar el nombre porque a lo mejor eso lo estoy utilizando en otro lado. Ahora sí, vamos a correr la aplicación y si no, voy a parar el video y voy a ver por qué se está equivocando esto. Corremos la aplicación, esperamos a ver si hay algún error por ahí. Yo creo que ahora va a funcionar, ¿no? Veamos. Ahí, ¿te fijas? Cargó el botón que se llama BTN Start, ¿cierto? Y colocó una estrellita acá, ¿cierto? Entonces ya eso nosotros acá estamos utilizando un menú, ¿verdad? Pero en lugar de utilizar un icono de los personalizados, estamos utilizando uno de los que tiene el core, en este caso, de Android. Si te fijas, personalizar el Action Bar es bastante sencillo. Podríamos agregar más menús, pero acá tienes que tener una precaución. Mira, por ejemplo, es evidente que si colocas muchas opciones acá, el orden de prioridad él va a tomar de acuerdo a cómo las agregues aquí. Y una cosa es eso. Y segundo, los que no quepan acá, él los va a ir agregando acá a la zona de el overflow. Entonces debes tener cuidado. Se sugiere no tener más de 2 o 3 acá arriba para que no tengas ningún tipo de problema. Bien. A pesar de que esto ya lo enseñé, lo voy a mostrar porque más de alguno me lo va a preguntar. ¿Cómo podríamos recuperar las opciones de estos menús? Creo que ya eso lo explicamos, ¿cierto? Vamos a sacar nuestra actividad en donde estamos utilizando el menú. En este caso, para saber qué menú estamos utilizando, reescribimos el método onCreateOptionMenu y ahí le indicamos a través del método inflate, en este caso el menú que vamos a utilizar, y acá en onOptionItemSelect, ¿cierto? Generamos la implementación para ir recibiendo lo que me agregan en el menú. Entonces esto es bastante simple. Acá hacemos un switch, ¿cierto? Switch case. Y aquí recogemos, ¿cierto? A través de ID que sea igual a item.getItemID. Recogemos la opción del menú. Y acá preguntamos a través de un case. Si es r.id. Y acá están nuestros menús. Por ejemplo, recogemos calendario 1. Eso cuando presionen calendario 1, hacemos un break. Y acá generamos, por ejemplo, no voy a hacer un intent, voy a hacer un toast.makeText, ¿cierto? Acá main activity. Y para que se vea, que estaba sacando el tooltips que nos aparecía. Entonces, por ejemplo, acá se presionó calendario 1 o calendario solamente. Le damos la duración, toast.lengthshort.show. Perfecto, podemos hacer lo mismo para los otros menús. En este caso son 2 más. Fíjate que el tratamiento que se les da es igual al de un menú sencillo. Entonces acá decimos r.calendario2, se presionó calendario 2. Y acá sería r.id. Buscador, por ejemplo, y acá se presionó buscador. Algo súper sencillo, creo que no vale la pena hacer intent acá ni nada, porque lo importante es que se entienda el concepto, ¿verdad? De cómo generar o cómo añadir opciones desde el overflow o desde el action bar. Yo creo que con esto ya es suficiente para que tú entiendas, comprendas de buena manera cómo se hace, y ya esto creo que lo hemos explicado antes. Entonces simplemente voy a correr la aplicación. Clic derecho, Run As, Android Application, y vamos a ver acá ¿dónde es que me quedo? Acá está. Vamos a ver cómo se ve acá en el emulador. Sería bueno que instales la aplicación en un teléfono normal. Entonces, calendario, fíjate ahí, se presionó calendario 2. Se presionó la estrella, bueno, se presionó el buscador porque eso es lo que le pusimos. Y acá vamos al overflow, calendar, y se presionó calendario. ¿Te fijas? Entonces con esto yo creo que ya queda bastante claro cómo funciona la configuración de un action bar. Podríamos agregar un último como un texto, por ejemplo. Perdón, vamos a agregarlo acá, por ejemplo, acá al lado. Vamos a colocar, por ejemplo, texto, vamos a llamar. Y no le vamos a dar ningún icono acá en este caso. Bien, vamos a recoger esa acción acá en la actividad o en las actividades en donde vas a utilizar este menú. Acá sería r.id.texto, ¿verdad?
lo llamé text, creo que me equivoqué acá. Bueno, en realidad da lo mismo, exacto, text, lo que pasa es que no me quiero equivocar. Y acá entonces se presionó text. Bien, si lo probamos ahora, ¿qué nos debería aparecer? A no ser que se vea muy chica la resolución, debería aparecer acá el otro menú arriba, al ladito el texto ahí que diga, no me acuerdo qué fue lo que le pusimos, ¿cierto? Pero yo creo que ya se entiende. Entonces fíjate lo que sucedió acá, que esto es lo que te quería mostrar antes de terminar el video. Coloqué el texto calendar, ¿verdad? Y tengo el otro texto, el otro menú, que es el menú personalizado, pero desapareció la estrella. Entonces, ¿para dónde se fue la estrella? Se fue para acá abajo. ¿Te fijas? Y agarró en este caso aparece acá en pantalla el texto que tú le configuraste. Entonces, si vamos, por ejemplo, a hacer una prueba acá. Fíjate que este es el botón que desapareció. Entonces acá debería decir este string. Entonces vamos a cambiarle el string a ese. Por ejemplo, no me acuerdo cuál es ya. A ver, es el buscador. Entonces vamos a darle al buscador otro texto. Por ejemplo aquí en title vamos a crear otro string. Buscador texto, por ejemplo, y buscador. Decimos OK, OK. Y vamos acá, guardamos. Fíjate que como lo llevó al overflow, ahora le da lo mismo a él cuál es el icono que estás utilizando, porque acá los declara de acuerdo al orden. Hay un parámetro en realidad con el que se puede configurar, pero en realidad no es recomendable derechamente colocar más iconos de los que te van a caber en la zona del action bar. Entonces ahora, por ejemplo, como este está al final, él lo que va a hacer es tomar agregarlo a la zona de overflow, y en lugar de renderizar esta propiedad, Android Icon, va a renderizar esta propiedad para mostrar el menú Android Title. Veámoslo entonces y con esto vamos a terminar el video. Clic derecho, Run As, Android Application. Y si verificamos acá, esperamos que cargue ahí el emulador. Entonces lo mismo, ¿cierto? Ahí tenemos Calendar, el calendario con el icono personalizado. Y ahora acá está el menú de buscador. ¿Te fijas? Lo agregó a la zona de overflow porque derechamente no te cabe acá. Bien. Ok, espero que haya quedado claro cómo manejar y cómo configurar un menú o action bar, ¿cierto? Ya esto es bastante sencillo, entonces lo único que ya te puede llegar a limitar es solamente tu imaginación. Vamos a dejar este video hasta acá, entonces nos vemos en el próximo. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde tu blog de siempre. Acá se me pierde un poco la barra de trabajo aquí. Desde tu web de siempre, www.cesarcancino.com. Acá la tenemos. Bien, recuerden que este es mi blog, así que cualquier consulta me la dejan acá. Por ahora vamos a dejar el video hasta aquí y eso sería todo. Muchas gracias.